Mi hija heredó 33 millones de dólares y me echó de mi propia casa. 3 días después, estaba rogándome ayuda. Lo que ella no sabía era que ese dinero me pertenecía a mí desde el principio. Y yo tenía pruebas. A veces, en el ajedrez, un peón se convierte en reina, pero a veces la reina descubre que solo era un peón en el tablero de otra persona. Esta historia tiene más giros que una partida de póker con 7 cartas. Si alguna vez has sentido que alguien se llevó el crédito por tu trabajo, cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y darle like al vídeo, porque lo que estás a punto de escuchar lo cambia todo. Pero hay algo que mi hija Tori no sabe. Mi nombre es William Brennan, aunque casi todos me llaman Bill. Tengo 62 años, y hace apenas 3 días estaba sin hogar. No arruinado, legalmente sin hogar. Mi propia hija, Victoria, Tori, heredó 33 millones de dólares y decidió que su viejo padre era peso muerto. La llamada llegó un viernes, exactamente a las 3:42 de la tarde. Yo estaba en mi taller, en el sótano del 1247 de Maple Drive, la casa en la que había vivido durante 30 años, cuando sonó mi teléfono. «Papá, tienes 72 horas», dijo ella. Su voz era distinta. Fría. Como si hablara con una desconocida que usaba las cuerdas vocales de mi hija. «¿De qué estás hablando, Tori? Los mudanceros llegan el lunes. Estoy haciendo que redacten los papeles. Necesito que firmes una cesión de derechos de propiedad». Dejé el soldador sobre la mesa. «Esta es la casa donde creciste. Ahora es mía. El tío Patrick me dejó todo, y no voy a convertirla en un hogar de retiro. ¿Y a dónde se supone que vaya? No es mi problema». Y colgó. Me quedé allí, en medio de mi taller, rodeado de 30 años de proyectos, inventos, prototipos a medio terminar, circuitos que diseñé a finales de los 90, patentes que registré cuando Tori aún estaba en primaria. El olor a estaño y a electrónica vieja llenaba el aire, el olor de toda una vida dedicada a construir cosas. La ironía no se me escapaba. Mi hija acababa de heredar un imperio tecnológico construido sobre mis innovaciones, y ahora me estaba echando a la calle. Pero lo que Tori no sabía, lo que no podía saber, porque lo había mantenido en secreto durante 20 años, era esto. Esa herencia de 33 millones se levantó sobre mi trabajo, mis inventos, mi legado robado. Y yo tenía pruebas. Déjame retroceder un poco. Tori no siempre fue así. De niña era brillante. Graduada de Harvard en administración, tan aguda como una navaja. Pero en algún momento se dejó seducir por el dinero y el estatus. Cuando el tío Patrick murió hace 6 meses y le dejó la empresa Brennan Dynamics, Tori cambió. Empezó a hablar de reestructurar su vida y de eliminar ineficiencias. Aparentemente, yo era una de esas ineficiencias. Patrick Brennan era mi hermano mayor, 7 años mayor. Carismático, encantador, el tipo de persona que podía vender hielo a los esquimales. Fundó Brennan Dynamics en 2004, la convirtió en un actor importante en el mundo de la tecnología inalámbrica y la vendió el año pasado por 33 millones de dólares. Esa es la historia que todos conocen. Pero aquí está la historia que nadie conoce. Patrick no inventó nada. Yo lo hice. A finales de los 90, yo trabajaba en protocolos de comunicación inalámbrica en mi sótano. No era un pasatiempo, eran innovaciones serias, las mismas que años después se volverían estándares industriales. Registré varias patentes entre 1997 y 2003. Los prototipos todavía están allí abajo, cubiertos de polvo, pero funcionando. Patrick, en ese entonces, estaba pasando por un mal momento. Su primera empresa había quebrado. Estaba divorciado, bebía demasiado. Me dio pena. Cuando me pidió prestados algunos de mis diseños para una presentación ante inversores, le dije que sí. La familia se ayuda, ¿verdad? Eso fue en 2004. Nunca me los devolvió. En cambio, fundó Brennan Dynamics y de alguna manera transfirió mis patentes a la empresa, construyendo un imperio sobre ellas.
Durante 20 años lo vi hacerse rico con mi trabajo, mientras yo seguía en mi taller, demasiado orgulloso o demasiado ingenuo, para pelear. Patrick siempre decía que algún día me daría el crédito que merecía. A veces me daba dinero, 5.000 aquí, 10.000 allá. Solo hasta que pueda hacerlo bien, decía. Yo pensaba que planeaba confesarlo cuando se jubilara. Pero murió de un infarto a los 69, y entonces supe la verdad. Lo había dejado todo a Tori. Ni una mención hacia mí. Solo mi hija, heredando mi vida entera sin saberlo. El funeral fue hace 3 meses. Tori pasó todo el tiempo hablando de sus nuevas responsabilidades como dueña del legado de su tío Patrick. Siempre lo había admirado. Él era el tío exitoso que la llevaba a restaurantes caros y le compraba autos. Yo era solo papá, el tipo del sótano que olía a soldadura. Después de la lectura del testamento, comenzó a hacer cambios. Primero vendió la empresa, 33 millones en efectivo. Luego empezó a optimizar su estilo de vida, que en lenguaje MBA significa echar a su padre. Pero Patrick se llevó un secreto a la tumba. En sus últimos meses se comportaba de forma extraña, nervioso, revisando viejos archivos, haciendo llamadas a horas inusuales. Vino a mi casa un par de veces, alterado, diciendo que tenía asuntos pendientes que resolver. Pensé que solo estaba preocupado por su salud. Pero no, era su conciencia. Patrick me había robado mi trabajo, pero no era tonto. Lo documentó todo. Y hace 3 días, mientras empacaba mi taller antes de que llegaran los mudanceros de Tori, encontré algo que cambió todo. Lo que Patrick se llevó a la tumba no era lo que yo pensaba. Los documentos legales llegaron el sábado por la mañana, entregados en mano por un funcionario judicial que parecía incómodo por tener que desalojar a un anciano. Documento de cesión y aviso de desalojo, murmuró, evitando mirarme a los ojos. Tiene hasta el lunes al mediodía. Leí los papeles. Lenguaje legal estándar, pero el mensaje era claro: firmar, renunciar a todo reclamo y marcharme sin compensación. Si me negaba, Tori presentaría una demanda de desalojo forzoso. Mi propia hija tratándome como a un ocupante ilegal. La llamé. Tori, tenemos que hablar de esto. No hay nada que hablar. Firmas, te vas, seguimos con nuestras vidas. Te crié en esta casa. Tu madre murió aquí. No te atrevas a usar la memoria de mamá para manipularme. No estoy manipulando a nadie. Solo pido un poco de humanidad. ¿Humanidad? Rió, sin una pizca de humor. Papá, lleva 6 meses viviendo en mi casa gratis. He sido paciente, pero tengo una vida que construir y no puedo hacerlo cargando con un lastre. Lastre. Eso era lo que había ganado tras 30 años de ser su padre. ¿Dónde se supone que viva, Tori? Averígualo. Eres tan inteligente, ¿no? Siempre hablas de tus inventos y tus diseños. Demuéstralo. El tono burlón me atravesó. Había escuchado mis historias toda su vida, las patentes, los prototipos, las ideas que nunca despegaron. Para ella, yo era solo un soñador del sótano que nunca logró nada. Necesito más tiempo. Tuviste 62 años. Firma los papeles, papá. No hagas esto más difícil de lo necesario. Y colgó. Me quedé sentado en la sala vacía. Tori ya se había llevado los mejores muebles. Intenté asimilar lo que estaba ocurriendo. Mi hija, la misma niña a la que enseñé a montar en bicicleta, a resolver problemas de cálculo, la que alguna vez me miró como a su héroe, me estaba echando como si fuera basura. Pero había algo más. Algo en su voz. La forma en que dijo, siempre hablas de que inventaste esto o diseñaste aquello. Era como si alguien le hubiera repetido esa frase, como si alguien la hubiera preparado para burlarse de mí, para no creerme. Y justo en ese momento, sonó mi teléfono. Número desconocido. ¿Señor Brennan? Habla Grace Martínez, abogada de propiedad intelectual. Creo que necesitamos hablar. Lo siento por no haberlo hecho antes, continuó. He estado investigando el portafolio de patentes de Brennan Dynamics
y hay algunas irregularidades que podrían interesarle. Concretamente, registros previos que datan de varios años antes de la fundación de la empresa. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué tipo de irregularidades? Del tipo que podrían anular varias patentes muy valiosas, señor Brennan. Y también del tipo que podría demostrar que el verdadero inventor fue otra persona. Miré alrededor de mí, ya casi vacía, sala de estar. Las fotos familiares que Tori no se había molestado en llevarse, las paredes que habían contenido 30 años de recuerdos. ¿Podemos vernos mañana?, pregunté. Por supuesto, respondió Grace. Yo estaré allí. Colgué y bajé al taller una vez más, pensando que sería para despedirme. Solo quería empacar mis herramientas y mis últimos prototipos. Pero lo que encontré cambió todo. Al día siguiente, me reuní con Grace Martínez en una cafetería del centro de Portland. 40 y tantos, traje impecable, mirada firme. El tipo de abogada que cobra por minuto y vale cada centavo. Señor Brennan, me dijo al saludarme, voy a ser directa. He sido contratada por un cliente para investigar un posible caso de infracción de patentes relacionado con Brennan Dynamics. Durante mi investigación encontré algo inusual. Abrió una carpeta y extendió varios documentos sobre la mesa, patentes, diagramas técnicos, fechas de registro. Estas son las patentes principales que formaron Brennan Dynamics. Se presentaron entre 2004 y 2005. Cubren los protocolos de comunicación inalámbrica que hoy son estándar en la industria. Han generado cientos de millones en regalías a lo largo de los años. Asentí. Las conocía bien. Las había visto en las presentaciones de Patrick ante los inversores. Aquí está el problema, continuó Grace. He encontrado patentes anteriores registradas años antes con las mismas innovaciones. Deslizó otro conjunto de documentos hacia mí. Mis manos empezaron a temblar antes de tocarlos. Y ahí estaban las palabras que me dejaron sin aliento, William J. Brennan. Presentadas ante la Oficina de Patentes entre 1997 y 2003, 7 años antes de que Patrick fundara la empresa. Son sus patentes, ¿verdad? No pude hablar. Solo las miré, reconociendo cada diagrama, cada línea, cada fecha. Las había presentado cuando Tori aún estaba en el instituto, cuando todavía creía que el trabajo duro bastaba. ¿Cómo es posible? Logré decir al fin. Eso es lo que intento averiguar, respondió Grace. Sus patentes cubren la tecnología fundamental detrás de toda la línea de productos de Brennan Dynamics. Si son válidas, entonces cada producto que fabricó la empresa de su hermano se construyó sobre su propiedad intelectual. Pero Patrick vendió la compañía. Ya no existe. Grace sonrió levemente. Señor Brennan, las empresas pueden venderse, pero las patentes viven para siempre. Y si hubo fraude en la transferencia de sus patentes a Brennan Dynamics, podemos impugnarlo todo. La venta, los acuerdos de licencia, todo. Sacó su laptop y comenzó a escribir. Voy a acceder a la base de datos de la Oficina de Patentes. Déjeme revisar el estado actual de sus registros. Mientras ella tecleaba, pensé en todas esas noches interminables en mi taller, soldando circuitos, escribiendo código, registrando cada avance en mis cuadernos de ingeniería. Siempre fui meticuloso, cada prototipo fechado, cada descubrimiento documentado. Aquí está, dijo Grace girando la pantalla hacia mí. Sus patentes siguen activas, válidas, y según esto, nunca fueron transferidas formalmente a nadie. Eso es imposible, susurré. Patrick las usó para construir su compañía, agregué. Entonces las usó ilegalmente, respondió ella. Sus patentes preceden a la empresa por 7 años. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Ella levantó uno de los documentos originales. Mi firma estaba ahí, perfectamente visible, 15 de marzo de 1999. 5 años antes de que Patrick siquiera registrara Brennan Dynamics. Señor Brennan, dijo con voz firme, si esto es tan exacto como parece, usted no solo tiene derecho a una compensación.
Usted es el dueño legítimo de la tecnología que sostiene una industria multimillonaria. Pero la compañía se vendió por 33 millones. Ese fue solo el precio de venta, explicó Grace. El valor total, incluyendo las licencias, las filiales y la valoración actual del mercado, es muchísimo mayor. Estamos hablando de cientos de millones de dólares en daños. Me mareé. ¿Cuánto exactamente? Grace mostró otra pantalla con reportes financieros, análisis de mercado y contratos de licencia que se remontaban 20 años atrás. Una estimación conservadora, al menos 200 millones de dólares. Y si demostramos fraude en la transferencia de patentes, puede reclamar daños desde el momento del robo. 200 millones. Mientras yo vivía como un pobre hombre, mi hermano construyó un imperio con mi trabajo. Y mi hija heredó la riqueza que debía haber sido mía. ¿Qué tengo que hacer? Pregunté. Primero, reunir pruebas, los prototipos originales, cuadernos de ingeniería, cualquier cosa que demuestre que usted fue el verdadero inventor. Después, presentaremos una orden judicial preliminar para congelar los activos mientras investigamos. Pensé en mi taller. 25 años de documentación guardada en cajas. Tengo todo. Prototipos, cuadernos, fotografías, archivos con fecha. Nunca tiro nada. Perfecto, dijo Grace. Pero debemos actuar rápido. Si Tori empieza a gastar o mover ese dinero, será más difícil recuperarlo. Ya compró una casa nueva, autos, está hablando de invertir en otras empresas. El rostro de Grace se endureció. Entonces presentamos la demanda mañana. Me miró fijamente. Señor Brennan, necesito que entienda algo. Esto no es solo por dinero. Lo que le hicieron fue robo a gran escala. Su hermano no solo le quitó sus inventos, le robó su legado. Pasamos la siguiente hora revisando documentos, fechas y requisitos legales. Cuando terminamos, Grace me entregó su tarjeta. Vaya a casa y reúna todo. Cada prototipo, cada cuaderno, cada trozo de evidencia. Vamos a construir un caso que sacudirá a toda la industria tecnológica. Salí de la cafetería con una mezcla de furia y esperanza. Mientras caminaba hacia mi coche, pensé en Tori. En cómo había despreciado mis historias, cómo me había llamado lastre. No tenía idea de lo que se avecinaba. Grace Martínez me dijo 4 palabras que me dejaron helado. Lunes por la mañana, Grace y yo entramos en el Tribunal Federal con 3 cajas de evidencia y una solicitud para congelar cada dólar de la herencia de Tori. Su señoría, solicitamos una medida cautelar para impedir el uso o la transferencia de activos mientras investigamos un presunto fraude de patentes con 20 años de antigüedad, explicó Grace ante la jueza Morrison. El caso se registró con el número CB 248,832. Y en menos de 6 horas, las cuentas bancarias de Tori fueron congeladas. Los 33 millones de dólares, bloqueados por orden judicial. A las 2:30 de la tarde, sonó mi teléfono. «Papá, ¿qué demonios hiciste?», gritó Tori, con la voz quebrada por el pánico. Por primera vez en meses, sonaba como mi hija otra vez, no como una ejecutiva arrogante. «Protegí mis derechos», le respondí. «¿Tus derechos, papá? Congelaron todo. No puedo acceder a mis cuentas, no puedo pagar nada». «¿Qué derechos?». «Los derechos de propiedad intelectual que tu tío me robó». «Eso es una locura. El tío Patrick construyó esa empresa desde cero. La construyó con mis patentes, Tori. Tengo la documentación registrada años antes de que Patrick fundara Brennan Dynamics». Silencio. Solo silencio al otro lado de la línea. «Entonces estás mintiendo». «Ah, ¿sí?», respondí. Base de datos de la USTO. Caso número CB 20248,832. Búscalo. Escuché el sonido frenético del teclado al otro lado de la línea. Teclas golpeando, respiración acelerada. Esto es imposible», dijo al fin, con la voz quebrada. 15 de marzo de 1999.
Mejora en protocolo de comunicación inalámbrica. Inventor, William J. Brennan. 5 años antes de que existiera la empresa del tío Patrick. Más tecleos. Más silencio. Aunque esto sea real, dijo finalmente, no importa. La empresa se vendió legalmente. Yo la heredé legalmente. ¿No puedes simplemente? Puedo, la interrumpí, si las patentes se transfirieron mediante fraude. Y así fue. Grace me lo había explicado con palabras sencillas. Si Patrick usó mis patentes sin permiso para construir su empresa, toda transacción derivada de ese robo podía ser anulada. La venta. La herencia. Todo. Papá, por favor, su tono se quebró. Tengo compromisos. Compré una casa. Hice inversiones. Hay gente que depende de mí. ¿Gente como quién? Mi asesor financiero, la fundación que estoy creando. Firmé contratos, papá. Algo en su voz me detuvo. ¿Qué asesor financiero? Wellington y Associates. Me están ayudando a estructurar todo para lograr un impacto social, inversión sostenible, ese tipo de cosas. Nunca había oído hablar de Wellington y Associates, pero el nombre me dio un vuelco en el estómago. En mi experiencia, los asesores que aparecían justo después de una herencia millonaria eran buitres con corbata. Tori, ¿cuánto has gastado ya? Eso no. Quiero decir, no es lo importante. Lo importante es hacer que el dinero funcione para buenas causas. ¿Cuánto? Silencio. 8 millones. Me quedé helado. ¿8 millones? Papá, no es lo que piensas. Son inversiones estratégicas, ¿son? 8 millones, Tori. En 6 meses. No te atrevas a juzgarme, me cortó. Estoy tratando de construir algo significativo. A diferencia de ti, yo no me paso la vida en un sótano sin lograr nada. Sus palabras me atravesaron como cuchillas, porque eran exactamente las mismas que yo me había repetido durante 20 años. Pero Grace me había mostrado la verdad. No era que no hubiera hecho nada. Era que me lo habían robado todo. Ya veremos quién no ha logrado nada cuando todo esto termine, le dije, con la voz fría. Estás cometiendo un gran error, papá. Aunque ganaras, y no lo harás, destruirás nuestra relación para siempre. Nuestra relación se destruyó el día que me echaste de mi casa. Y colgué. 1 hora más tarde, Grace llamó con novedades. El tribunal ha concedido nuestra orden judicial, me dijo. Todos los activos de Tori están congelados mientras dure la investigación. Eso es un alivio, suspiré. Pero hay algo más, añadió con tono serio. He estado revisando la venta de Brennan Dynamics y los números no cuadran. ¿Qué quieres decir? Se reportó una venta por 33 millones, pero estoy encontrando evidencia de filiales, acuerdos de licencia y cuentas en el extranjero. El valor real parece mucho mayor. ¿Cuánto mayor? Aún lo estoy calculando, pero podríamos estar hablando de 200 millones o más. Tu hermano era un genio, o alguien ha estado escondiendo activos. 200 millones. El número era tan grande que se sentía irreal, como dinero de Monopoly. Y eso no es todo, continuó Grace. He investigado a los asesores financieros de Tori. Wellington y Associates tiene antecedentes interesantes. Clientes que se especializan en liquidar activos rápidamente para personas ricas que necesitan mover dinero sin dejar rastro. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que si alguien quisiera ocultar activos antes de una demanda, esa sería la firma a la que llamaría. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Crees que Tori sabe lo de las patentes? Creo que alguien lo sabe, dijo Grace. Y creo que llevan preparándose para esta pelea más tiempo del que imaginamos. Esa noche me senté en mi taller, mi pronto extaller, rodeado de la evidencia que podría redimir 20 años de humillación o destruir lo poco que quedaba de mi relación con mi hija. De cualquier forma, no había marcha atrás. Ya había presentado los documentos. Las cuentas estaban congeladas. Las líneas de batalla trazadas.
Tori podía seguir burlándose de mí, llamándome un soñador del sótano, pero ahora la ley estaba de mi lado. Aún así, mientras hojeaba mis cuadernos de ingeniería, repletos de esquemas, fórmulas y notas que habían generado cientos de millones para otros, no podía quitarme de la cabeza una sensación extraña. Algo no encajaba. Si Patrick realmente me había robado las patentes, ¿por qué había actuado tan nervioso en sus últimos meses? ¿Por qué esas llamadas nocturnas, las visitas inesperadas, las referencias a asuntos pendientes? Y si Tori sabía la verdad sobre su herencia, ¿por qué parecía genuinamente sorprendida cuando vio las fechas de las patentes? Si alguien la hubiera preparado, ¿no estaría más fría, más controlada? No lo sabía aún, pero alguien me estaba observando. El enfrentamiento llegó 3 días después, en la sede de Wellington y Associates, una torre de cristal en el centro que gritaba lujo y poder. Tori había pedido una reunión para discutir términos, que, según Grace, era lenguaje legal para negociar un acuerdo antes de que las cosas se pusieran feas. Nos reunimos en una sala de conferencias en el piso 15. Tori se sentó frente a mí, flanqueada por 2 abogados desconocidos y un hombre de traje caro que se presentó como Bradley Wellington, socio principal. Señor Brennan, empezó, creo que ha habido un malentendido. Ningún malentendido, dije. Su clienta heredó activos construidos sobre propiedad intelectual robada. Esa es una acusación grave, replicó Wellington. ¿Tiene pruebas del supuesto robo? Grace abrió su maletín y colocó sobre la mesa una serie de documentos. Patentes, diagramas técnicos, fotos de prototipos, todo con sellos de fecha anteriores a la fundación de Brennan Dynamics. Aquí están las pruebas, dijo con firmeza. William Brennan es el verdadero inventor de la tecnología que originó la fortuna de su clienta. Wellington apenas echó un vistazo a los papeles. Interesante, pero la señorita Brennan heredó legalmente. Cualquier disputa sobre las patentes debió plantearse hace 20 años. No se pudo, respondió Grace, porque el señor Brennan no sabía que sus patentes habían sido robadas. Robadas es una palabra fuerte. Tal vez hubo una confusión familiar sobre las contribuciones al negocio. Miré a Tori. Estaba observando los documentos con una expresión que no pude descifrar. ¿Confusión? ¿Reconocimiento? ¿Miedo? Tori, ¿lo sabías? Le pregunté. Ella levantó la mirada, y por un instante volví a ver a mi hija, no a la extraña fría en la que se había convertido. Papá, empezó a decir, pero Wellington le lanzó una mirada apenas perceptible, un leve movimiento de cabeza que la hizo callar. La señorita Brennan está completamente informada sobre la situación, dijo él, con voz suave. Está dispuesta a ofrecer un acuerdo, $2 millones y el pago de sus gastos legales, a cambio de retirar esta demanda infundada. ¿2 millones? Repetí, incrédulo. De una herencia que vale cientos de millones. Eso es una ofensa. Es una oferta generosa, considerando lo débil de su posición, respondió Wellington. Prescripción, señor Brennan. Esperó demasiado. Grace se inclinó hacia adelante. El fraude no prescribe. Si demostramos que Patrick Brennan usó patentes robadas, cada transacción derivada de ese acto puede ser anulada. Si logran probarlo, replicó Wellington. Ese es un gran sí. Tenemos las patentes. Tenemos los prototipos. Tenemos 20 años de documentación. Wellington sonrió con desdén. Pero quien habló fue Tori. Lo que tienen, dijo con voz fría, es la fantasía de un anciano sobre inventos que nunca importaron. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Perdón? Vamos, papá. Llevas toda mi vida contando esas historias. Que inventaste esto, que diseñaste aquello. Pero, ¿qué lograste realmente? ¿Qué compañía construiste tú? Pasaste 40 años en un taller subterráneo, ¿y qué tienes para mostrar? Tengo patentes válidas, Tori. Patentes que tu tío usó para... El tío Patrick fue un visionario. Me interrumpió.
Él tomó tus proyectos de sótano y los convirtió en algo real, en algo que importó. ¿Y ahora quieres destruir su legado porque estás celoso?, dijo Tori, mirándome con desprecio. ¿Celoso?, repetí incrédulo. ¿Celoso de un hombre que me robó mi vida entera? Robó no, replicó ella con frialdad. Mejoró tu trabajo. Lo hizo relevante. Papá, tú no eres un empresario. No eres un hombre de negocios. Eres un aficionado que nunca supo cómo convertir sus ideas en realidad. Wellington sonreía, disfrutando del espectáculo familiar que seguramente había ayudado a provocar. Además, continuó Tori, apoyándose en la mesa, incluso si por algún milagro ganas esta demanda, ¿y luego qué? Tendrás un dinero que no sabrás administrar y perderás a tu hija para siempre. ¿De verdad vale la pena? La miré fijamente. La mujer que tenía delante, la misma que había criado, ahora estaba usando nuestra relación como moneda de cambio. ¿Eso fue una amenaza?, pregunté. Es la realidad, respondió ella sin pestañear. Te estoy ofreciendo una salida. Acepta los 2 millones. Cómprate una casa en algún lugar cálido. Vive tranquilo. Pero si sigues con esto, si intentas destruir todo lo que heredé, se acabó para siempre. El silencio se apoderó de la sala. Grace me tocó el brazo, un gesto silencioso que decía, no te dejes llevar, piensa antes de responder. Recordé entonces esos 20 años de sentirme un fracasado. 20 años viendo cómo Patrick se llevaba el crédito por mis inventos mientras yo seguía encerrado en mi taller. 20 años siendo el hermano menor que nunca logró nada. Tori, dije con calma, te crié para que valoraras la verdad, la justicia, la lealtad familiar. ¿Qué pasó con esos valores? Crecí, papá, contestó ella. Aprendí que las buenas intenciones no pagan las facturas ni cambian el mundo. El dinero lo hace. El poder lo hace. Y si intentas quitarme eso por algún rencor viejo contra el tío Patrick, entonces no eres el padre que creía tener. Recogió sus papeles y se levantó. La oferta se mantiene hasta el viernes. 2 millones más los honorarios legales. Después de eso, pelearemos. Y te prometo que perderás algo más que una demanda. Cuando estaba por salir, le grité, Tori. Se detuvo. Tu herencia se construyó sobre mi trabajo robado. Pero lo que acabas de decirme en esta sala, esa fue tu elección. Cuando todo esto termine, recuerda quién eligió la crueldad por encima de la familia. Por un segundo dudó. Vi algo en su rostro. ¿Duda? ¿Culpa? ¿Remordimiento? Pero Wellington le puso la mano en el hombro, y el momento desapareció. Viernes, papá, dijo antes de irse. No tomes la decisión equivocada. Después de que se marcharan, Grace y yo permanecimos en silencio durante varios minutos. Lamento que tuvieras que escuchar eso, dijo al fin. ¿Vamos a ganar legalmente?, pregunté. Sí. Estoy segura de que podemos probar el robo de patentes, respondió. Pero Bill, debes entender algo, esto ya no se trata solo de dinero. Se trata de familia. Y a veces, las familias son más difíciles de reparar que los casos judiciales. Miré por la ventana, hacia la ciudad iluminada. Pensé en la niña que solía ayudarme en el taller, la que escuchaba fascinada mis explicaciones sobre circuitos y códigos. Esa niña ya no existía. En su lugar había una desconocida que valoraba el dinero por encima de la verdad, el poder por encima del amor. Y entonces, dijo algo que terminó de romperme el corazón. 2 días después de aquella reunión en la sala de conferencias, entendí por qué Patrick había estado tan paranoico antes de morir. Alguien me estaba vigilando. Al principio fueron cosas pequeñas, una furgoneta blanca estacionada frente a mi casa 3 días seguidos. Llamadas telefónicas que se cortaban apenas respondía. Los cubos de basura tirados, el contenido esparcido por la entrada. Pero luego la situación escaló. El jueves por la mañana encontré la puerta de mi taller forzada. No faltaba nada, pero todo había sido registrado. Los archivadores abiertos,
las cajas de prototipos destapadas, el ordenador encendido con archivos claramente manipulados. Llamé a Grace de inmediato. «Están buscando pruebas», dijo ella. «Quieren saber qué tenemos y qué tan fuerte es nuestro caso». «¿Quiénes son ellos?» «Buena pregunta», respondió. «Voy a llamar al detective Sam Rodríguez. Es especialista en casos de espionaje corporativo». Rodríguez llegó esa misma tarde. Un hombre de unos 50 años, rostro curtido, mirada cansada, con el aire de un viejo profesor de taller mecánico. Examinó mi sótano con la precisión de quien ya ha visto demasiados allanamientos. «Trabajo profesional», dijo finalmente. Sabían exactamente lo que buscaban. Fueron directo a tus archivos y no tocaron nada de valor. Esto no fue un robo al azar. ¿Qué significa eso? Que alguien está preocupado por lo que puedas descubrir, respondió con seriedad. Preocupado al punto de arriesgarse a un delito grave por allanamiento. Esa noche, Rodríguez volvió a llamar. Su voz sonaba tensa. «He investigado a Wellington y Associates», me dijo. «Interesante empresa. Se especializan en protección de activos para personas con fortunas elevadas». «¿Qué significa eso, exactamente?» Traducción: ayudan a los ricos a esconder dinero cuando se avecinan demandas. ¿Eso es legal? Depende de cómo lo hagan. Pero escúchame. Tienen contratos con empresas de destrucción de documentos, trituradoras industriales, del tipo que se usa para eliminar evidencia. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Crees que están destruyendo registros? No lo sé, pero alguien está cubriendo sus huellas a toda prisa. Y tenía razón. A la mañana siguiente, Grace me llamó en pánico. «Bill, ven a mi oficina ahora mismo. Algo anda mal». Conduje hasta su despacho. Cuando llegué, la encontré mirando su pantalla con el rostro pálido. Intenté acceder a los registros corporativos de Brennan Dynamics en la base de datos estatal, dijo. Todo lo anterior a 2010 hectáreas desaparecido. ¿Cómo que desaparecido? ¿Borrado? Exacto. Eliminado. Los documentos originales de constitución, las enmiendas, los traspasos de propiedad, todo. Según el sistema, Brennan Dynamics no existía antes de 2010. Eso es imposible. Y también ilegal. Los registros corporativos son documentos públicos. No pueden simplemente desaparecer, a menos que alguien con acceso al sistema los haya borrado. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Y mis patentes? Pregunté. Grace cambió de ventana en el ordenador. Tus patentes originales siguen ahí, pero alguien ha presentado reclamaciones falsas cuestionando su validez. No tienen fundamento, pero tomará meses resolverlo. ¿Cómo puede estar pasando esto? Dinero, Bill. Dinero del grande. Del tipo que compra silencio, cooperación y amnésicos convenientes. Abrió otro archivo. También descubrí algo más. Brennan Dynamics no se vendió a una sola empresa. Fue dividida y vendida a 7 subsidiarias distintas, todas controladas por la misma corporación matriz. ¿Qué corporación? Aquí viene lo interesante, dijo Grace. La empresa matriz está registrada en las Islas Caimán. La propiedad está oculta detrás de compañías fantasma. Pero el agente doméstico que figura en los documentos es Wellington y Associates. Las piezas empezaban a encajar y la imagen no era nada bonita. ¿Me estás diciendo que Wellington y Associates ayudó a orquestar la venta de la empresa? Te estoy diciendo que todo esto huele a montaje. El momento, las compañías fantasma, la destrucción de documentos. Alguien planeó esto con mucho cuidado. Esa noche no pude dormir. Pensaba en Patrick, sus llamadas nerviosas, sus visitas nocturnas al estudio, su insistencia en que tenía asuntos pendientes. ¿Y si Patrick no solo me robó las patentes? ¿Y si había descubierto algo peor y trataba de solucionarlo antes de morir? La respuesta llegó el viernes por la mañana, en forma de una llamada que me heló la sangre.
El identificador mostraba el número de Tori, pero la voz era masculina. Calma. Profesional. ¿Señor Brennan? Mi nombre es Marcus Webb. Represento a ciertas partes interesadas en su actual acción legal. ¿Quién es usted? ¿Dónde está mi hija? La señorita Brennan está bien. Simplemente no puede atender llamadas en este momento. Me pidió que le transmitiera un mensaje. ¿Qué mensaje? Retire la demanda de inmediato. Acepte el acuerdo de los 2 millones. Firme el contrato de confidencialidad y aléjese del caso. ¿O qué? Pregunté, intentando mantener la voz firme. O las cosas podrían ponerse desagradables para todos los involucrados, respondió la voz del otro lado de la línea, serena, calculada. ¿Eso es una amenaza? Llámelo un recordatorio de la realidad, señor Brennan. Usted tiene 62 años, vive solo. Los accidentes les ocurren a las personas mayores todo el tiempo. Caídas por las escaleras. Fugas de gas. Envenenamiento por monóxido. Muy trágico, pero muy común. Mis manos empezaron a temblar. Si le haces algo a mi hija, su hija es una clienta muy valiosa, señor Brennan. Mientras usted tome decisiones inteligentes, ella seguirá segura y próspera. Pero si toma malas decisiones, bueno, las leyes de herencia pueden volverse muy complicadas cuando los beneficiarios mueren de forma inesperada. La línea se cortó. Llamé a Grace de inmediato. Luego al detective Rodríguez. En menos de una hora, ambos estaban en mi casa. Esto cambia todo, dijo Rodríguez con gesto grave. Amenazas de muerte, extorsión. Esto ya es territorio federal. ¿Y mi hija? Pregunté. Voy a emitir una orden de verificación de bienestar, respondió. Si realmente la están reteniendo contra su voluntad, la encontraremos. Grace estaba revisando su portátil, el ceño fruncido. Bill, creo que sé lo que Patrick descubrió en sus últimos meses. Mira esto. Giró la pantalla hacia mí. En ella había registros financieros que mostraban la verdadera magnitud del negocio de Brennan Dynamics. No solo la venta de 33 millones, sino 20 años de acuerdos de licencia, filiales e inversiones internacionales. El valor total no es 200 millones, dijo con voz baja. Es más de 800 millones de dólares. 800 millones. 800 millones construidos sobre mis patentes robadas. Alguien ha estado saqueando la empresa durante años, explicó, moviendo activos al extranjero, preparando todo para este momento. Patrick debió descubrirlo. ¿Crees que por eso murió? Pregunté. Creo que Patrick Brennan empezó a hacer las preguntas equivocadas, dijo Grace. Y creo que por eso la herencia de Tori fue estructurada como lo fue, para convertirla en un blanco, no en una aliada. Rodríguez levantó la vista de su teléfono. La verificación de bienestar salió negativa, anunció. Tori no está en su casa. Sus vecinos dicen que no la han visto en 3 días. El silencio llenó la habitación. Tienen a mi hija, murmuré. Y tienen 800 millones de razones para mantenerla callada. Exactamente, añadió Grace. Pensé en las palabras de Tori en la sala de conferencias, cómo había desestimado mis inventos como simples proyectos de sótano, cómo me había amenazado con borrarme de su vida. ¿Y si no había hablado por sí misma? ¿Y si alguien la había adiestrado, preparándola, usándola como un arma en mi contra? Esa llamada me hizo darme cuenta de algo. Había estado equivocado sobre todo. El sábado por la mañana, el detective Rodríguez llegó con la agente del FBI Janet Walsh y un plan que podría salvar a mi hija o matarnos a todos. Vamos a equiparlo con un micrófono, dijo Walsh sin rodeos. Un paquete de vigilancia completo, vídeo, audio, rastreo GPS. Usted concertará una reunión con Wellington y con quien realmente esté detrás de todo esto. ¿Y si se niegan a reunirse? Pregunté. No lo harán, aseguró ella. Necesitan que firme los papeles del acuerdo para que su problema desaparezca. Y necesitan hacerlo mientras aún tengan ventaja.
La ventaja, claro está, era Tori. Walsh abrió un maletín con un equipo que parecía sacado de una película de espías. Cámaras diminutas, micrófonos inalámbricos, transmisores del tamaño de un botón. La clave es conseguir que hablen, dijo. Necesitamos admisiones, confesiones, evidencia que vincule a Wellington y Associates con el robo de patentes, la extorsión y el secuestro. ¿Y mi hija? Tendremos un equipo listo. En el momento en que la localicemos, actuaremos. Grace había pasado la mañana investigando el edificio de oficinas de Wellington y Associates, buscando la mejor manera de colocar vigilancia adicional. Sala de conferencias 12B, anunció. Ahí se realizó nuestra última reunión. Y según el directorio del edificio, es la única sala lo bastante grande para la clase de encuentro que buscarán. Múltiples partes, firma de documentos, todo formal. ¿Cómo sabes que usarán esa sala? Porque yo misma la sugeriré. El plan era simple, tal vez demasiado simple. Grace llamaría a Wellington, fingiendo que yo estaba dispuesto a negociar. Solicitaría que la reunión se realizara en la sala 12B a las 4:30 de la tarde, diciendo que me sentía más cómodo en un entorno conocido. Mientras tanto, la agente Walsh colocaría el equipo adicional durante la hora del almuerzo, cuando la seguridad del edificio estuviera al mínimo. ¿Y si registran la sala en busca de micrófonos? Pregunté. Lo harán, admitió Walsh, pero usamos tecnología de última generación. Los dispositivos son tan pequeños que se confundirán con el sistema eléctrico del cuarto. Y su micrófono personal es indetectable, siempre que no deje que lo registren. A las 2 de la tarde, Grace hizo la llamada. Señor Wellington, habla Grace Martínez. Mi cliente ha reconsiderado su oferta. Puse el altavoz. La voz de Wellington sonaba satisfecha, con ese tono engreído que lo caracterizaba. Me alegra oír eso, señorita Martínez. Supongo que el sentido común prevaleció. El señor Brennan está dispuesto a aceptar el acuerdo de 2 millones, con algunas modificaciones en el acuerdo de confidencialidad. ¿Qué tipo de modificaciones? Quiere garantías de que su hija estará presente en la firma. Cierre familiar, ya entiende. Hubo una pausa. Luego, Wellington respondió, por supuesto. La familia es importante. Sala de conferencias 12B, 4:30 de la tarde. Perfecto. Excelente, añadió con voz gélida. Y, señorita Martínez, asegúrese de que el señor Brennan entienda que esta es su última oportunidad de resolver esto amistosamente. La amenaza estaba apenas disimulada. Cuando Grace colgó, la agente Walsh repasó el protocolo una vez más. Recuerde, necesitamos que admitan los delitos específicos: robo de patentes, extorsión y secuestro. No sea sutil. Provóquelos. Hágales presumir lo inteligentes que son. ¿Y si solo me entregan los papeles para firmar y se marchan? No lo harán, respondió ella. Estas personas son criminales, pero también arrogantes. Han planeado esto durante meses, tal vez años. Querrán que sepa cuán completamente lo superaron. Rodríguez añadió la última pieza del plan. Tendremos equipos posicionados en todo el edificio. En cuanto algo salga mal, entramos en 30 segundos. A las 4 de la tarde, entré al edificio de Wellington y Associates cargado con suficiente equipo de vigilancia como para grabar un documental. Cada palabra, cada gesto, cada documento sobre la mesa sería registrado en alta definición. Mientras el ascensor subía al piso 15, pensé en Tori. En algún lugar de la ciudad, mi hija estaba retenida por personas que ya habían matado por mucho menos que 800 millones. Las puertas se abrieron. Salí al pasillo, sabiendo que lo que estaba a punto de ocurrir terminaría con justicia o con tragedia. La sala 12B se veía exactamente igual que la última vez. Solo que esta vez, Tori no estaba. Wellington me esperaba frente a la mesa, acompañado por 2 hombres desconocidos y una pila de documentos tan gruesa que podría haber detenido una bala. Señor Brennan, empezó Wellington, antes de continuar debo preguntarle, ¿lleva algún dispositivo de grabación? Mi corazón latía con fuerza,
Pero Walsh me había preparado para esto. Por supuesto que no, respondí con calma. Solo quiero que esta pesadilla termine. Bien, dijo él, porque lo que vamos a discutir es altamente confidencial. Señaló al hombre a su izquierda. Le presento a Marcus Webb, con quien habló ayer. Representa a los actuales propietarios del portafolio de propiedad intelectual de Brennan Dynamics. Webb sonrió, sin calidez. Señor Brennan, me alegra que haya decidido ser razonable. ¿Dónde está mi hija? Pregunté. A salvo, cómoda. Ansiosa porque todo esto se resuelva para poder volver a su vida. Quiero hablar con ella pronto. Primero, ocupémonos del papeleo, respondió Wellington, abriendo el expediente. Acuerdo de conciliación estándar, dijo. Usted reconoce que no tiene ningún reclamo válido sobre las patentes o la propiedad intelectual relacionada con Brennan Dynamics. A cambio, recibe $2 millones y se compromete a no hablar jamás de este asunto en público. Tomé la primera página, fingiendo leer, mientras escuchaba atentamente, buscando la menor admisión que pudiera hundirlos. Parece bastante sencillo, dije, aparentando calma. Pero tengo curiosidad, ¿cómo sabían que eventualmente yo impugnaría las patentes? Webb y Wellington intercambiaron una mirada. Su hermano nos lo dijo, respondió Webb. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Patrick? ¿Patrick les contó? Patrick Brennan descubrió ciertas irregularidades en el portafolio de patentes de la empresa unos 8 meses antes de morir, explicó Webb. Vino a nosotros haciendo preguntas sobre propiedad, documentos de transferencia, ese tipo de cosas. Wellington se reclinó en su silla, disfrutando el momento como un villano que saborea su propia obra. Le explicamos a Patrick que con los años se habían hecho algunos ajustes para optimizar la posición de la compañía en materia de propiedad intelectual. Nada ilegal, por supuesto. Solo estructuración corporativa creativa. ¿Qué clase de ajustes? Pregunté, conteniendo la furia. Bueno, por ejemplo, dijo Wellington con una sonrisa seca, descubrimos que algunas de las patentes sobre las que se fundó la compañía habían sido registradas originalmente por otra persona, un inventor de sótano que nunca supo monetizar su trabajo. Webb retomó la narración. Patrick estaba preocupado por posibles demandas, especialmente de familiares que pudieran sentirse con derecho a algo. Así que desarrollamos una estrategia integral para proteger los activos de la empresa. ¿Qué tipo de estrategia? Primero movimos los activos reales al extranjero, dijo Webb con frialdad. La venta de 33 millones a su hija fue solo una fachada doméstica. El verdadero valor, las patentes, los acuerdos de licencia, las subsidiarias internacionales, está a nombre de entidades fuera del alcance de los tribunales estadounidenses. Wellington abrió su laptop y la giró hacia mí. En la pantalla aparecía una maraña de compañías pantalla, fideicomisos y cuentas offshore. Valor total del portafolio real de propiedad intelectual, $847 millones. 847 millones. Mantuve el rostro neutro, pero por dentro estaba gritando. ¿Patrick aceptó esto? Patrick era un pragmático, respondió Wellington. Entendía que proteger los activos a veces requiere una interpretación creativa de las leyes de propiedad. Webb sonrió con cinismo. Por supuesto, Patrick también sabía que si cierta información salía a la luz, podría resultar vergonzosa, incluso criminal. Así que aceptó algunas precauciones adicionales. ¿Qué tipo de precauciones? Pólizas de seguro, dijo Webb con tono ligero. Seguros de vida, muy grandes, con beneficiarios muy específicos. El estómago se me revolvió. Ustedes lo mataron. Patrick Brennan murió de un ataque al corazón, contestó Wellington, encogiéndose de hombros. Estrés, mala alimentación, la edad. Muy triste, pero completamente natural. Pero ustedes provocaron el estrés. Los negocios pueden ser estresantes, replicó con una sonrisa. Especialmente cuando uno esconde el hecho de que todo su imperio se construyó sobre propiedad intelectual robada. Ahí estaba. Una admisión directa de robo de patentes,
grabada en alta definición. Pero Webb aún no había terminado. Lo hermoso de nuestro método, continuó, es que es completamente legal. Sus patentes fueron presentadas de forma individual, mientras que la empresa se incorporó con estructuras de propiedad distintas. No hubo robo directo, solo una reinterpretación creativa de quien poseía qué. ¿Y Tori? Pregunté. ¿Qué papel juega mi hija en todo esto? Su hija es el frente perfecto, respondió Webb. Joven, idealista, convencida de que heredó una fortuna legítima. No sabe nada sobre la estructura real, lo cual hace que su testimonio sea muy creíble si alguien cuestiona la herencia. Pero ustedes la manipularon, la pusieron en mi contra. Webb soltó una carcajada seca. No tuvimos que manipularla, señor Brennan. Solo le dijimos la verdad, que su padre era un inventor fracasado intentando robar el crédito del éxito de otros. Ella lo creyó porque lo vio fallar toda su vida. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, pero mantuve la calma. Cada frase era oro para la fiscalía. ¿Y qué pasa después de que firme estos papeles? Usted desaparece, respondió Wellington sin titubear. 2 millones compran un retiro cómodo en un país sin tratado de extradición. Vive tranquilo y todos quedamos felices. ¿Y si no firmo? La sonrisa de Webb se desvaneció. Entonces la herencia de su hija se vuelve aún más sustanciosa. Los accidentes trágicos son comunes entre hombres mayores que viven solos. Pero el mayor giro aún estaba por llegar. En realidad, hay algo más que debería saber, dijo Wellington, abriendo su maletín. Sacó un sobresellado, amarillento por el tiempo, con mi nombre escrito con la caligrafía inconfundible de Patrick. Patrick dejó esto para usted antes de morir, dijo. Un último regalo, podría decirse. Nos hizo prometer que se lo entregaríamos si alguna vez desafiaba las patentes. Considérelo, su póliza de seguro. Mis manos temblaban al abrir el sobre. Dentro había una carta fechada 3 días antes de su muerte, escrita con la letra temblorosa de un hombre enfermo y arrepentido. Bill. Si estás leyendo esto, significa que lo peor ha sucedido, y me fui sin poder enmendar lo que debía. El cáncer me dio 3 meses para encontrar el valor que no tuve hace 20 años. Wellington y Associates me ha estado chantajeando desde 2019. Descubrieron que las patentes eran tuyas y amenazaron con exponer todo a menos que colaborara con su esquema de protección de activos. Fui un cobarde. Elegí mi reputación por encima de tus derechos. Pero guardé registros. Todo. El robo original de las patentes, la reestructuración corporativa, las cuentas offshore, las amenazas de muerte. Está todo documentado y escondido donde solo tú puedes hallarlo. El taller del sótano, en 1247 Maple Drive. Detrás de la vieja foto de mamá, en la pared este, hay una caja fuerte. La combinación es la fecha de cumpleaños de Tori, 3 de diciembre del 19. Dentro encontrarás todo lo necesario para recuperar lo que siempre fue tuyo. Intenté contártelo en mis últimas visitas, pero ellos me vigilaban. No podía arriesgar tu seguridad hasta que me fuera. La verdad es que tú siempre fuiste el genio, Bill. Yo solo fui el vendedor que robó tus sueños y los vendió como propios. Pero también los protegí. Cada innovación, cada avance, cada dólar ganado, todo está documentado en esa caja fuerte. Wellington cree que me posee, incluso en la muerte. Pero construí un último protocolo del que nunca supieron. Si algo te pasa a ti o a Tori, toda la información se enviará automáticamente al FBI, a la Oficina de Patentes y a cada periodista tecnológico importante del país. Lamento que haya hecho falta el cáncer para darme valor. Lamento que hayas tenido que esperar 20 años por justicia. Pero me aseguré de que la obtuvieras. Tu hermano, Patrick. PD. Tori no sabe nada. La han estado usando como una fachada sin saberlo. Cuando esto termine, ella necesitará a su padre. Levanté la vista. Wellington y Webb me observaban con creciente inquietud. ¿Sabían de esta carta? Pregunté. Patrick deliraba al final,
dijo Wellington con un gesto despectivo. Los medicamentos contra el cáncer lo volvían paranoico. Mencionó una caja fuerte, añadió Webb, inclinándose hacia mí. Señor Brennan, sea lo que sea que Patrick dijera haber documentado, le aseguro que no resistirá en un tribunal. El testimonio de un muerto no es evidencia. Por primera vez en semanas, sonreí. En realidad, caballeros, Patrick era más inteligente de lo que ustedes creían. No solo documentó sus crímenes, los grabó. Saqué del bolsillo un pequeño dispositivo, el transmisor que la agente Walsh me había dado, y lo coloqué sobre la mesa. Esta conversación ha sido transmitida en vivo al FBI. La agente Walsh, el detective Rodríguez y unos 6 fiscales federales han escuchado cada palabra que ustedes dijeron durante los últimos 30 minutos. El color desapareció del rostro de Wellington. Eso es imposible. Revisamos esta sala. Revisaron los micrófonos dentro del cuarto, respondí. Pero no revisaron las señales transmitidas desde fuera del edificio. Webb se levantó de golpe y corrió hacia la puerta, pero se abrió antes de que la alcanzara. La agente Janet Walsh entró acompañada por 4 alguaciles federales. Caballeros, dijo con voz firme, quedan arrestados por fraude de patentes, extorsión, conspiración y secuestro. Señor Brennan, gracias por su cooperación. Mientras esposaban a Wellington y Webb, pensé en la carta de Patrick. 20 años creyendo que mi hermano me había traicionado, cuando en realidad había estado protegiendo lo que robó, esperando el momento justo para devolvérmelo todo. Todo lo que creí saber sobre Patrick estaba equivocado. 6 meses después, me encontraba en la sala de conferencias de la Fundación de Innovación Brennan, mirando el horizonte de Portland a través de los ventanales que iban del piso al techo. Las oficinas de la fundación ocupaban 2 pisos completos de un edificio que ahora me pertenecía, financiado con parte del acuerdo de $400 millones proveniente de la incautación gubernamental de las cuentas offshore de Wellington y Associates. Tori entró con paso sereno, llevando 2 tazas de café. Había recuperado algo que creí perdido para siempre, su confianza, esa seguridad tranquila que siempre la había caracterizado antes de que todo se torciera. El FBI la había encontrado en una casa segura en Seattle, ilesa pero profundamente conmocionada tras conocer la verdad sobre su herencia y cómo había sido usada como peón por una red criminal. Llegó el primer grupo de solicitudes de becas, dijo, entregándome una taza. 12 jóvenes inventores, todos con patentes registradas, pero sin capital para desarrollar sus proyectos. ¿Qué opinas? Opino que financiemos a los 12, respondí sin dudar. Para eso existe la fundación, para que la nueva generación de innovadores no sea robada como lo fui yo. Nuestra relación había requerido una reconstrucción lenta y cuidadosa. Tori cargaba con la culpa de las cosas que me dijo durante aquellos meses oscuros, cuando la gente de Wellington había envenenado sistemáticamente su percepción de mí. Yo, por mi parte, cargaba con la mía, haber dejado que el orgullo me mantuviera en silencio durante 20 años. Pero ya no mirábamos atrás. Estábamos construyendo hacia adelante. Papá, dijo Tori después de un momento de silencio, necesito preguntarte algo. ¿Qué cosa? ¿Has perdonado al tío Patrick? Pensé en su carta. En la caja fuerte escondida detrás de la foto de mamá. En los 20 años de documentos que Patrick había guardado con precisión, sabiendo que algún día restaurarían mi legado. Creo que Patrick pasó sus últimos meses tratando de deshacer 20 años de cobardía, respondí al fin. Eso es más de lo que la mayoría haría. Tori asintió despacio. ¿Y a mí? Preguntó, con voz temblorosa. ¿Me has perdonado a mí? La miré. 30 años, brillante, idealista, y todavía con esa mezcla de fuerza y vulnerabilidad que siempre había tenido. Tori, le dije, fuiste utilizada por criminales que aprovecharon tu amor por la familia y tu deseo de hacer el bien. No hay nada que perdonar. Ella sonrió. La primera sonrisa sincera que le veía desde antes de la muerte de Patrick. El periodista de TechCrunch quiere entrevistarte la próxima semana sobre la fundación, me informó. Perfecto, dije. Organízalo,
Y asegúrate de que sepan que estamos buscando más inventores que necesiten apoyo. Tori asintió y salió de la sala para hacer las llamadas. Yo abrí mi portátil y accedí al sitio web de la fundación. En la pantalla aparecía la declaración de misión. Proteger la innovación. Apoyar a los inventores. Asegurar que el genio reciba el crédito que merece. Debajo, una cita extraída de mi primera entrevista pública. Si alguna vez alguien te ha robado el mérito de tu trabajo, comparte tu historia en los comentarios. Y recuerda, el talento real siempre encuentra la forma de brillar. Miré el horizonte de Portland una vez más. Por primera vez en décadas, no sentí rabia ni resentimiento. Solo paz. La sensación de que, finalmente, la justicia y la verdad habían prevalecido.